Hola, vamos a ver cómo calcular la mediana de una colección de datos estadísticos en un caso que tengamos un número par de datos. En este ejemplo tenemos ya los datos puestos y la cifra es 12 datos. Bien, como el número es par, no tenemos un dato que esté justo en el medio, sino que ahora tenemos una primera mitad y una segunda mitad. Vamos a ordenar los datos. Vale, son los mismos 12 datos, pero colocados de menor a mayor. Como son 12, dividimos entre 2, 6 y nos da resto 0, porque es un número par. Entonces, 12 datos son 6 más 6, los 6 primeros y los 6, digamos, segundos. Si vamos a esta lista y echamos un vistazo, aquí tenemos los 6 primeros y estos son los 6 segundos. Como el número es impar, no tenemos, como he dicho, un número que esté en el centro, sino que tenemos el último de la primera mitad y el primero de la segunda mitad. Esos dos números son los que nos van a marcar la mediana. En este ejemplo, esos dos números son iguales. Entonces, la mediana es ese número. La mediana es 5. Bueno, otro ejemplo. Supongamos que tenemos otro lote de datos. Son otra vez 12 datos. Los ordenamos. Y tenemos que volver a coger la primera mitad, que consta de 6 datos, y la segunda mitad, que consta de otros 6 datos. La primera mitad, la segunda mitad. Si echamos un vistazo al último dato de la primera mitad y al primer dato de la segunda mitad, vemos que son distintos. En este caso, la mediana no es ni uno ni otro, sino que es la media aritmética. La mediana, cuando los datos son distintos, se calcula así. El primero de los últimos, mejor dicho, el último de los primeros, el primero de los últimos entre 2. Y esto nos da 4,5. Y esta es la mediana de este lote de datos. Supongamos ahora que tenemos un lote de datos grande. Ya lo tenemos entonces en forma de tabla. Vamos a poner aquí el dato, aquí las veces que aparece ese dato, 1, 2, 3, 4 y 5. Supongamos que veces es 30, 47, 90, 60 y 29. En total son 256 datos, un número par de datos. Bien, vamos a ver cuál es el dato que tenemos que localizar. Cogemos el 256, lo dividimos entre 2, bueno, nos da 128 y de resto 0. 256 es 128, que sería la primera mitad, más otros 128, que sería la segunda mitad. Vamos a las acumuladas. 30, 77, 167. Esto sigue, no lo necesito calcular. Entonces, tenemos que localizar dónde tenemos el dato 128 y dónde tenemos el dato que sea el comienzo de esos 128, que es el dato 129. Esto es así porque los primeros 128 van desde el 1, puntos suspensivos, hasta el dato. Esto es el orden de dato, desde el 1 hasta el 128, primera mitad, y la segunda mitad va desde el dato 129 hasta el dato 256. Entonces, para calcular la mediana,
tenemos que fijarnos quién es el dato número 128 y quién es el dato número 129. En este caso, si echamos un vistazo a la acumulada, tenemos que los unos van desde el 1 hasta el 30, que los doses van desde el número 31 hasta el número 77, que los treses van desde el número 78 hasta el número 167. Es decir, tanto el 128 como el 129 son datos que están dentro del lote de los treses. Por lo tanto, la mediana es 3. Lo podemos ilustrar también así. Si ponemos los unos, 1, puntos suspensivos, hasta el último 1, 30, 2, puntos suspensivos, hasta el último 2, 47. Este es el dato en cuanto al orden primero. Este es el dato número 30. Este es el dato 31. Este es el dato 77. Después vendrían los treses. Tendríamos 90 treses. Este sería el dato número 78 de la lista. Este sería el dato número 167 de la lista. Y por aquí caen el dato 128 y el dato 129. Así que la mediana es 3. Vamos a ver ahora otro caso en el que tenemos un número par de datos, pero no se da esta circunstancia de que la mediana caiga dentro de un dato concreto. Dato veces. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Supongamos que tenemos 31, 79, 72 y 38. Esto suma 220. Vamos a ver la acumulada. Serían 31. Ahora tendríamos 110, 182 y finalmente los 220. 220 es 110 más 110. Así que tenemos que ver cuál es el dato desde el 1 hasta el 110 de la lista, primera mitad, después desde el 111 hasta el 220 de la lista, segunda mitad. Nos interesa saber quién es el 110 y quién es el 111. Si vamos a la acumulada, vemos que el 110 es un 2, ¿no? Y esto empezaría desde el 111 hasta el 182. Así que el dato número 110 es un 2, el dato número 111 es un 3. Vale, pues como en el caso anterior, la mediana es 2 más 3 entre 2. Y eso nos da 2,5. Y con esto hemos visto cómo calcular la mediana en casos de datos pares, de número de datos par, de número de datos impar. Y en el caso de que sea número de datos par, si el último de la primera mitad y el primero de la segunda mitad coinciden o no coinciden. Vale.